Porque todos los puntos de vista cuentan. Realidades en compañía. Y el tema de las posibles sanciones que se podrían anunciar contra Venezuela por Estados Unidos, sumadas a las que ya se han hecho específicamente a personas o altos cargos del gobierno, empezando por el presidente Nicolás Maduro, siguen generando muchísima zozobra en nuestro país. ¿Por qué? Porque estas se traducirían específicamente a más dificultades y más problemas para los venezolanos que estamos aquí, pues en medio de todo este caos, en medio de todo este problema, y que al final de cuentas lo que buscamos es simplemente tratar de conseguir una solución o una salida a todo este problema, aunque lamentablemente muchas veces no está en nuestras manos. Un tema importantísimo que sobre todo compete a este tema de las posibles sanciones es el tema petrolero. Por supuesto que se espera o se habla, se rumora de que una de las sanciones previstas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Venezuela va directamente relacionada con el mercado petrolero. Es por eso que nosotros tenemos hoy vía telefónica a Mariana Parra, quien es periodista venezolana, está en Houston y además es corresponsal de Reuters y es especialista en temas de energía y petróleo. ¿Por qué? Porque sabemos que el mercado petrolero venezolano se afinca y se apoya muchísimo en sus relaciones con Estados Unidos, no solamente por lo que puedan significar las ventas de Venezuela hacia Estados Unidos, sino por lo que hoy significa lo que PDVSA le compra a Estados Unidos para poder refinar de alguna manera el crudo pesado, que es el que tenemos en nuestro país y que por ser tan pesado es muy complicado para procesar. En este momento tenemos a Mariana, a quien le damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros en compañía. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, Mariana. Coméntanos un poquito en este momento para quienes nos están escuchando, específicamente cuál es el punto en el que se encuentran las relaciones hoy de Venezuela y Estados Unidos en cuanto al crudo, porque muchos piensan que tal vez Venezuela solamente vende petróleo, pero en este caso las relaciones van de allá para acá, de aquí para allá, es decir, nosotros también compramos y en dado caso de que se lleve a cabo una sanción económica directa con respecto al tema del petróleo, pues nos vamos a ver afectados no solamente a la hora de vender, sino también a la hora de estar aquí dentro de Venezuela, y hablamos del negocio interno. Así es, hay una relación dinámica entre los dos países. Venezuela le envía a Estados Unidos alrededor de 700.000 y 800.000 barriles diarios de crudo y productos derivados, y también importa sobre todo combustibles terminados y un producto muy importante para los crudos pesados venezolanos que se llama nafta pesada. Así que es una relación dinámica. Venezuela envía para los Estados Unidos, es su primer mercado de exportación, y también importa una cantidad que no es tan grande, son alrededor de 100.000 barriles diarios, pero que son productos que son muy esenciales para la mezcla con crudos pesados que si no se obtiene, no se pueden mezclar y por tanto no se pueden exportar. El crudo venezolano es un crudo muy pesado que requiere ser diluido con algún tipo de diluyente. Esos diluyentes pueden ser crudos ligeros que se importan desde otros países o puede ser nafta pesada. Así que la relación es dinámica, sobre todo en este momento en que las refinerías venezolanas tienen tantos problemas operacionales. Venezuela también está importando gasolina terminada, diésel y combustibles que se están utilizando en el mercado venezolano. Y de hecho hoy en día, según varios de los artículos que has escrito para Reuters que podemos leer, el suministro de crudo pesado de Venezuela a Estados Unidos, específicamente a la refinería independiente Phillips, también ha caído porque ha caído de alguna manera la calidad del producto, es decir, como refinería o como empresa petrolera, PDVSA sigue teniendo muchísimos problemas, y a la hora de enfrentarse a una sanción específica por parte de Estados Unidos, dejaría prácticamente en jaque el funcionamiento de la estatal. Sí, fíjate, el gobierno del presidente Trump está considerando muchas cosas. Todavía no tenemos, por cierto, cuál va a ser la extensión de las sanciones. Ellos han comenzado con sanciones individuales, como hemos visto. La última sanción fue el propio presidente Nicolás Maduro, y antes de eso se había publicado una lista de 13 personas sancionadas, entre ellas la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Antes de esa lista de 13 personas también se había publicado una lista de casi todos ellos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Así que las sanciones hasta ahora van por el camino de las sanciones individuales. Sin embargo, el gobierno del presidente Trump ha hecho mucho énfasis en que en todas las opciones de sanciones están sobre la mesa y que muy probablemente ellos vayan con sanciones financieras, las que todavía, repito, no han comenzado.
Sanciones financieras pueden incluir desde, por ejemplo, bloquear cualquier operación de endeudamiento de Venezuela o de PDVSA en el exterior, hasta, por ejemplo, evitar que PDVSA haga transacciones en dólares, que es la principal moneda que utiliza para casi todas sus transacciones. Sin embargo, estamos todavía en una etapa muy inicial, diría yo, de las consideraciones con respecto a las sanciones. Estados Unidos está sopesando muy bien qué impacto podría tener cualquiera de estas sanciones sobre su mercado refinador y sobre sus empresas exportadoras a Venezuela, de manera que evidentemente Estados Unidos tampoco quiere que las sanciones terminen afectando su propio mercado. Claro, y habría, en dado caso, un caso hipotético, ¿habría algún país, algún organismo, alguna empresa que pudiera de alguna manera cubrir esa relación que tiene Venezuela con Estados Unidos y de alguna manera reemplazar esa posición de Estados Unidos y lo importante que es esta relación económica entre estos países? No hay una respuesta definitiva para eso. Sin embargo, es bueno aclarar, porque creo que los venezolanos tienen todavía un concepto viejo sobre cuál es la relación, que el flujo de petróleo venezolano a Estados Unidos tiene 20 años en caída. Ahorita estamos enviando a los Estados Unidos la mitad de lo que se enviaba 20 años atrás. Entonces, evidentemente el peso de Venezuela, de los flujos venezolanos en el mercado estadounidense ya no es tan grande, y eso es lo que han estado analizando muchos bancos y muchas firmas de análisis financiero, es que el impacto del que estamos hablando ahorita, por ejemplo, no sería igual al impacto que se calculó hace 10 años atrás, porque el flujo de petróleo venezolano ha bajado, y a su vez Venezuela también se ha hecho más dependiente de las importaciones que se hacen desde los Estados Unidos. Entonces, la relación ha cambiado, y es bueno que entendamos cómo ha cambiado para poder medir el impacto de cualquier sanción. Además que hoy en día y a nivel productivo, la propia estatal venezolana no puede cubrir tal vez las necesidades internas de Venezuela en cuanto a los productos derivados del petróleo, por ejemplo, gasolina. Nosotros hoy en día importamos gasolina de países también como Estados Unidos. Así es, bueno que los venezolanos entiendan que ya la gasolina que se consume en el mercado interno no es completamente proveniente de las refinerías de PDVSA. Hay una porción creciente, diría yo, componentes y de productos combustibles terminados que se importan, no solo de Estados Unidos, se importan de Europa y de otras partes también, y PDVSA tiene ahora una actividad dinámica de ofertas al mercado abierto para poder importar todo lo que necesita. Nosotros escribimos esta semana, por ejemplo, el parque refinador venezolano va a trabajar apenas a menos de 45% de su capacidad instalada en el mes de agosto. Eso es un número que parece cualquier cosa, pero es muy grave, sí. Es un número muy bajo, es un número todavía más bajo que cuando hubo la crisis de Amay en el año 2012. Por tanto, eso indica que PDVSA necesita fundamentalmente de combustibles importados para poder seguir suministrando al mercado interno venezolano. Una porción de los combustibles que se consumen ahorita en el mercado interno son importados, incluyendo desde gasolina hasta, por ejemplo, el gas en bombonas. Eso es importante que se entienda para saber los efectos que podrían tener cualquier sanción, aun cuando los Estados Unidos no ha dicho todavía sí prohibiría los flujos de combustibles desde los Estados Unidos hasta Venezuela, ¿no? Eso no está claro todavía. Y aunque es muy difícil adelantarse a los acontecimientos, sobre todo porque, como bien has explicado, hay muchos intereses de por medio de parte y parte, ¿cuál crees tú que sería el paso que podríamos dar o que podría dar la estatal venezolana en caso de que estas sanciones se lleven a cabo? Es decir, que un bloqueo real suceda. Siempre va a haber opciones. Desde el punto de vista de PDVSA tiene otros mercados grandes que no son los Estados Unidos. Siempre tenemos que mirar a China y a India como unos mercados interesantes. Ahí hay refinerías que están disponibles para procesar más crudo venezolano. Y de hecho, debido a que PDVSA ha reducido sus exportaciones porque la producción venezolana de crudo está cayendo, esos países tendrían más espacio en este momento para recibir un porcentaje mayor de crudo venezolano. No estoy diciendo que pueden absorber todos los 700.000 barriles diarios que se envían a Estados Unidos de una sola vez, pero una porción de eso se podría reorientar debido a que China se ha demostrado, porque Venezuela ha enviado más barriles antes, que puede absorber una mayor cantidad de barriles venezolanos, igual que India. Sin embargo, todo movimiento de mercado brusco requiere que PDVSA ofrezca precios más baratos para poder desalojar sus inventarios. Entonces, aun cuando PDVSA mañana
consiga mercado para colocar sus crudos distintos al de los Estados Unidos, siempre va a haber una afectación económica, diría yo, ¿no? Aún en el corto plazo. Y desde el punto de vista de los Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos puede resolver su problema de independizarse de los flujos de Venezuela más fácil, porque estamos en un momento en que Estados Unidos ha incrementado su producción doméstica, o sea, tiene más crudos domésticos disponibles. Canadá tiene un inventario acumulados muy grandes de crudos pesados, y hay otros productores en América Latina como Brasil que están incrementando exportaciones. Entonces, Estados Unidos puede resolver su problema también. Hay que dejar de pensar que somos tan indispensables. Así es. Mariana, muchísimas gracias por el tiempo y sobre todo por el contacto. ¿Dónde podemos seguirte para leer tus artículos, tus opiniones y más información sobre tu trabajo? En la cuenta en español de Reuters, la página web es lta.reuters.com, y la cuenta de Twitter es Mariana con N, Mariana Párraga. Mariana Párraga, muchísimas gracias, Mariana. Saludos, muchas gracias. Sí, estábamos conversando con Mariana Párraga, venezolana, periodista especializada en el tema de energía y petróleo, corresponsal de Reuters. Ella reside en Houston y bueno, ya ustedes escucharon un poco de lo que ha sido parte de su trabajo de investigación. Hay todavía muchísimas cosas que analizar antes de que realmente se lleven a cabo acciones drásticas con respecto a el mercado petrolero y sobre todo el mercado entre Estados Unidos y Venezuela. Ya veremos, ya sabemos también que no somos tan indispensables como pensábamos. Yo espero que los que tengan que tomar acciones al respecto pues estén claros en eso, ¿no?